padres franciscanos llevaron a Laicí a ser un centro del progreso en Formosa, aún con mayores adelantos que la misma capital. Este puente, fiel testimonio, es un ejemplo. Es de Quebracho y Urunday y todavía está en pie después de más de 100 años. Los construyeron los mismos indígenas bajo la dirección de Fray Miguel Amundarain. Pero esto no es lo curioso. Este puente, este mismo puente, vio transitar al primer automóvil de la provincia. Por entonces, un flamante Forte conducido por el padre Buenaventura Giuliani, quien invitara al gobernador de Formosa, Juan José Silva, a dar una vuelta ante la mirada de asombro de los indígenas. Visitamos a don Toribio Sánchez, quien fue alumno en el convento franciscano y uno de los protagonistas principales en la primera comisión de fomento en los inicios institucionales de San Francisco del Laicí. Acá había una actividad enorme, ¿no es cierto? De acuerdo a la época, por ejemplo, póngale en la época de la zafra, en la época de desmontar el algodón. Me dejó trabajar todo con días así. Era una actividad que no paraba, ¿no es cierto? Y me acuerdo cuando cuando se hizo la estancia acá sobre el borde, allá al otro lado de la plaza, cuando se cambió, entonces se cambió la estancia, nos hizo la sede de la estancia. Y me hace acordar que vinimos con carros, con bueyes, paramos, en los pisos no estaban terminados todavía bien los edificios, estaban los ladrillos picados ahí para el piso, y me acuerdo que tiramos todos los colchones ya una tardecita, una noche, y nos tiramos ahí amanecimos, después se terminó todo, quedó todo bien, se hizo todo bien. Y eso yo habré tenido escasamente, pienso que habré tenido 6 años, 5 o 6 años por ahí. Me acuerdo, me tocó un día porque mi papá me mandaba para que yo trabajara acá en la oficina con los padres, ayudarles. Yo recibía las maderas que venían en la prima, tenía la cinta, los medía, cubicaba, tenía los libros para cubicar, todas esas cosas, pero era pibe. Y después de mucho tiempo me tocó manejar vamos a decir, el observatorio meteorológico. Y estaba el casillero acá cerca nomás, que era una quinta, decía, que ahora es el patio ahí de la escuela ahora, que estaba con naranjos, todas esas cosas, que había ñanduces, tapiz, todas ahí en el... y después había un edificio ahí que estaba con el asunto de la banda también, los aborígenes. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. ¿En qué momento se empieza a generar la decadencia económica de Misión Laicí? Bueno, así como llegó a ser el centro agrícola industrial más importante del territorio de Formosa, la Misión San Francisco del Laicí, también tuvo su decadencia y hubieron motivos, como decía el padre Iturralde. A veces el gobierno nacional colaboraba a través de subsidios. Los aborígenes querían establecerse en la misión, pero ellos no podían. Entonces, ¿qué pasaba? La falta de dinero principalmente, porque ellos tenían que satisfacer las necesidades también de los aborígenes. 5 años ellos no les pagaban, sino que trabajaban, pero había que darles de comer, había que vestirlos, etcétera, etcétera. Y más que nada, la falta de dinero, como les decía, los subsidios y demás, y trabajaron ellos más o menos hasta el año 50. A partir cuando... Yo me acuerdo, todavía era chica, cuando se hicieron los festejos del cincuentenario de la misión. A partir de allí ellos se dieron cuenta que entra en decadencia, y no solamente ya estaban los aborígenes, sino que empezaron los colonos a querer establecerse también. Justamente cuando ya el padre Ventura Giuliani prácticamente da por finalizada la misión, porque veía un grave problema, que era la actividad comercial que existía en los alrededores de la misión, que vendían alcohol y muchos otros problemas que le creaba problemas acá, y cómo entraban, ya venían entrando, ocupando espacios libres, fundamentalmente colonos de origen paraguayo.
los objetivos de la misión no se cumplieron porque es imposible, por supuesto que lograron cosas importantes, pero no sé si estaban sus objetivos, como ser, por ejemplo, fundar un pueblo, crear toda una sociedad relativamente donde hay integración entre aborigen y blanco. Pero esa idea original de convertir al catolicismo y de convertirlos en pequeños agricultores, en alguna mínima medida sí, pero en masa no. Después empieza una etapa de decadencia junto con la decadencia del campo, sobre todo al perder rentabilidad el algodón, y a partir de la década del 70, después 80 y 90, que directamente el algodón desaparece, es que la decadencia se vuelve casi ya total, o parálisis, vamos a decir, no decadencia, parálisis total. A tal punto que las colonias todas quedan sin gente. Es una tristeza, porque es un aserradero como una reliquia tenía que ser, porque está muy abandonado. Lo único que nosotros esperamos, ¿viste? De que, aunque sea que le levanten a la reliquia que tenemos nosotros acá, que lo mantengan como una casa de los primeros pobladores. En el pueblo de Laicí, la presencia del pasado se respira en cada esquina. Frente a las edificaciones de una ciudad que crece, contrastan también las construcciones de antaño. Prueba de ello, esta imagen. Religiosas e industriales, muchas de las cuales hoy se hallan en ruinas. Recorrer este sitio nos hizo redescubrir el lugar de donde venimos. En próximos bloques también descubriremos cómo los pobladores de Laicí se aferran a sus raíces para no olvidar quiénes son, pero fundamentalmente con una mirada al futuro.